Ya estamos de regreso en Así Somos, AS Crónica Roja, para que comentes en las redes sociales. Estamos junto a la psicóloga clínica Javiera de la Plaza. Y Javiera, antes del corte yo te dejaba plantear varias inquietudes. Entre ellas, si un psicópata nace o se hace, porque si uno se va al perfil de Peter Madsen, de alguna forma uno dice, a ver, era un niño que se crió con un padre que había trabajado en la Alemania nazi, ¿cierto? De hecho, construyendo como búnker. Era guardia de los centros de concentración, de los campos de concentración. Claro. Era un padre que se habla con una enseñanza brutal, era violento. A los 6 años, ¿cierto? El padre con la madre se separan y Peter se va a vivir con su padre. Con 26 años de diferencia tenían. Tenían 30, creo. Pero él a los 6 años se queda viviendo solo con el padre, y parte de las cosas que decía en el documental es que él decía que su mamá era una estúpida. O sea, así trataba a su madre a los 6 años, él. Que uno podría decir... Así le enseñaron. Así le enseñaron, y hay una especie de odio hacia las mujeres. Javiera, ¿un psicópata se nace, es parte o es víctima desde la infancia de las circunstancias? ¿Cómo podríamos ir definiendo eso? Bueno, lo primero es que, fíjense que a nivel de definiciones, todavía la psicología no se ha puesto, y la psiquiatría no se ha puesto completamente de acuerdo. Lo voy a dejar planteado nomás porque es un tema muy denso, que se preocupe mejor los investigadores de eso, pero entre la diferencia de cómo clasificar a un psicópata o a una psicópata, si con un trastorno de personalidad, un trastorno de personalidad antisocial, etcétera. O sea, es una materia que todavía tiene muchas cajas negras. Pero lo que se ha visto en términos de conductas psicopáticas, hablan en primer lugar de que el cerebro de un psicópata o una psicópata no es igual funcional y morfológicamente al de una persona normal. O sea, ya hay diferencias que se están estudiando que tienen que ver con el sistema de la interconexión entre lo cognitivo y lo emocional. Hay una desconexión y hay una merma, por supuesto, en el área de la empatía absoluta, o sea, toda la parte de emociones muy bajas, y también hay una merma con respecto al área de sentir culpa o remordimiento. Eso tampoco está. No existe. Entonces, o sea, no es que no esté, sino que está muy mermado. Entonces, fíjense que en la psicopatía se dice que los psicópatas y las psicópatas sienten, o sea, entienden los sentimientos, los pueden leer en otra persona, los pueden entender. Los procesan. Pero ¿saben lo que no pueden hacer? ¿Qué cosa? No los pueden experimentar. Y ahí sonamos. Qué peligroso eso. Está la característica central, más allá de las disquisiciones de clasificaciones, pero está algo que es unánime, es que la persona psicópata no tiene la posibilidad de ser empática, no tiene la posibilidad de ponerse emocionalmente en el lugar de otra persona, porque eso no lo tiene en sí misma. Entonces no puede experimentar sentimientos. Entonces todo lo que hace, lo hace a veces, dependiendo de los grados, ¿no es cierto?, intelectuales, que también es una falacia pensar que todos los psicópatas son o muy inteligentes o muy... No, hay de todo, pero la verdad es que no actúan muy bien y se pasan la vida casi actuando, ¿ya? Pero no sintiendo, porque no tienen esa posibilidad. Javiera, entendemos que otra de las características, simplemente por enumerarlas, tiene que ver con la instrumentalización de las personas y con una sensación de superioridad con respecto a los demás, donde parecen, digamos, de que tienen libre disposición de hacer con el resto lo que más les plazca. Entonces, déjame hacer una pregunta, ya que ha planteado esto Michael de manera muy interesante. Mediáticamente, nosotros hablamos de un psicópata porque termina matando a alguien. Hay muchos psicópatas por ahí, no tenemos idea, y que han logrado contenerse no matando a alguien, pero hay personas que en estos momentos están acompañados por un psicópata y lo sospechan, pero
no hacen nada al respecto porque son manipulados por psicópatas y se casan con ellos y viven hasta el día final de su existencia. Y como nunca mataron a nadie, no pasan de ahí, son brillantes en su trabajo o no. Pero realmente hay más psicópatas a nuestro alrededor de lo que somos capaces de confesar, quizá. Pucha, qué brillante tu pregunta, porque mira, hay psicópatas que tienen un perfil que es un perfil mucho más bajo, que se llaman los psicópatas integrados, ¿ya? Oh, entonces, miren la peligrosidad, porque sí, es mucho más sutil todavía. Entonces, esos psicópatas integrados viven una vida, entre comillas, normal para afuera. Claro. Se casan, pueden ser muy exitosos en lo que hacen, pero son los que uno llama, por ejemplo, que tenemos un dicho chileno que son como los estafadores de cuello y corbata, ¿me comprendes? O sea, siguen estafando, siguen haciendo cosas que tienen que ver con el que les da lo mismo, porque lo que tú decías, claro, ellos cosifican a las personas, pero son funcionales. Pero son funcionales. Entonces, esa persona se puede dar en todos los ámbitos, para no ensañarse con ningún ámbito, pero se pueden dar en los ámbitos empresariales, políticos, artísticos, cualquiera. En realidad tiene que ver con que las apariencias le permiten, y este grado de como poder mostrarse de una manera en que no alcance a mostrar estas excentricidades que muestran los otros psicópatas. Por eso se les llama integrados. ¿Ah? Javiera, en el caso de Peter Madsen, ¿podríamos estar ante un psicópata integrado, dado su historia de vida? Porque él, como contaba Michael, desde muy chico, se separan sus padres, su madre lo abandona, él queda viviendo con su padre, que ya tenía un pasado nazi, una crianza bastante dura, un hombre mayor también, y en ese proceso en donde él era muy, muy pequeño, que de alguna u otra manera quizás tuvo que bloquear sus emociones para poder sobrevivir y para poder hacer frente a la violencia que experimentaba al interior de su casa, y luego más tarde quizás también este desarrollo cerebral del cual tú hablabas hace un rato no se realizó de manera correcta, porque claramente fue un niño que no vivió una infancia normal dentro de lo que conocemos como los parámetros normales. ¿Podría ser entonces el caso de Peter Madsen, este psicópata integrado? Mira, yo pienso que esta lectura de cómo, si se nace, de qué depende de que una persona sea psicópata, si se nace, si se hace, si influye el dato histórico, la biografía. Fíjense que al parecer es multifactorial. Hay un componente genético que está y que muchas veces se va repitiendo, bueno, ahí según las leyes de la genética, pero hay un componente genético que está, hay como una base. Y después también está el dato histórico, es decir, las experiencias que haya tenido en la infancia, sus vivencias después, el cómo haya sido tratado. Por cierto que eso también se dice que importa. Sin embargo, por ejemplo, si una diferenciación con las personalidades más como antisociales, que son más bien producto de lo que han vivido, aquí hay una gran carga genética. Ahora, si a esa carga genética, en este caso en específico, vemos todo lo que pasó en su vida familiar, por cierto que yo lo estoy diciendo absolutamente en calidad de hipótesis, porque no quiero decir de otra manera porque no lo sé. Entonces, mi hipótesis es que sí también podría haber influido, y haciendo que esto sea multifactorial.